con alguien que fue entrevistado por nosotros como candidato a la Asamblea Nacional, y su conocimiento, su forma de explicar cómo deberían llevarse las sesiones en nuestro poder legislativo, nos dejó asombrados ese día, y dejamos las puertas abiertas para volverlo a consultar, sea que llegue o no llegue a la Asamblea. En este caso lo consultamos como profesional del derecho y conocedor de esta materia de cómo llevar una sesión en un organismo parlamentario. Este desorden, estos dimes y diretes, fuego cruzado, como dice la edición de hoy de Diario Expreso, y están como observadores Pachacuti, Partido Social Cristiano, que han visto sus escaños reducidos en las elecciones de la primera vuelta de febrero, ya están así, queditos. ¿Qué recomienda usted del periodo que le falta desarrollar a la Asamblea Nacional hacer? Bien, tenemos que considerar algo muy importante y fundamental. Empecemos por decir que la Asamblea Nacional es el órgano por naturaleza para el control del poder, y por supuesto esa función o atribución que de alguna otra manera se distribuye en algunas de las responsabilidades que tiene la Asamblea Nacional parten de la Constitución de la República del Ecuador y por supuesto de su ley, que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces debemos nosotros tener diáfano que la estructura de la Asamblea Nacional se regula a través de la norma madre, de su propia ley y por supuesto de los reglamentos que tiene, como el reglamento funcional propiamente de la Asamblea Nacional. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere, una vez que ya definida la conformación de los 151 asambleístas, se maneje un criterio adecuado para poder llevar a cabo procesos en aquello que tiene que ver con los acercamientos, aquello que se conoce como el lobbying, aquello que se conoce como los acuerdos mínimos para lograr los grandes consensos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque definitivamente, si tenemos claro que hay un bipartidismo como el que quedó conformado luego de las elecciones de primera vuelta, la Asamblea Nacional, un hito histórico en el país, con una presencia mayoritaria del bloque de la RC con 67, luego ADN con 66 integrantes, lógicamente, de la Asamblea Nacional, ninguno de los dos cumple lo que ya advertíamos, posibilidad cierta, cuando ustedes me dieron la primera oportunidad de poder conversar a través de este medio, definitivamente con la posibilidad de una mayoría absoluta, porque recordemos que una mayoría absoluta es la mitad más uno de los integrantes, es decir, en este momento se requieren 77 votos para poder, ¿qué cosa? Aprobar leyes, llevar a cabo una serie de procedimientos que le da la ley y la Constitución a la Asamblea Nacional. Abogado, entonces, eso para terminar, partamos de ahí, porque en la actualidad con 137 se requiere solo 70 votos. Ahora, mayoría calificada, 101 votos, porque definitivamente cambia la conformación de la Asamblea Nacional. Ya lo advertíamos y ahora eso se está convirtiendo en el primer escollo a resolver en la Asamblea. Abogado, sí, eso en cuanto a los escaños que alcanzaron las dos tiendas políticas cuyos candidatos pasaron a balotaje, pero ¿qué esperar? Y también tengo un criterio ahí que quisiera que usted me lo confirme en cuanto a las mayorías, porque depende de quién gane la segunda vuelta electoral, esa mayoría esa balanza podría inclinarse hacia uno de los dos lados, creo yo, me corrige usted en su momento, pero ¿qué esperar en lo que resta de marzo, abril y mayo, antes de que se posesione la nueva asamblea, de los asambleístas que están en estos momentos, comentábamos aquí con Sofi, en un fuego cruzado, como también lo confirma Diario Expreso el día de hoy? Mire, esto es algo que naturalmente puede ocurrir en un órgano político. La verdad, la Asamblea Nacional, se ha dicho, es un órgano político. Pero este organismo no debe olvidarse que aquello que es político debe adecuarse a las atribuciones y funciones que tiene una Asamblea Nacional. Como estamos ya prácticamente a puertas de llegar no solamente al proceso de
electoral de la segunda vuelta, sino a las elecciones de la misma, efectivamente hay mucha exposición, hay mucha, de alguna otra manera, búsqueda de réplica de algún mensaje o posicionamiento de algún criterio político propiamente dicho. ¿Pero en qué beneficia esto al país? Por supuesto, en nada. Y efectivamente este fuego cruzado nos tiene a los ciudadanos en la mitad, viendo cómo estos dimes y diretes no permiten el avance que se requiere en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional existen una serie de procesos y de proyectos de ley, procesos en los que tienen que ver el debido procedimiento parlamentario legislativo, que están estancados, y asimismo debido procedimiento parlamentario de control político, que de alguna u otra manera se van de una u otra forma prácticamente represando y no permiten la labor adecuada de la Asamblea Nacional. Entonces aquí lo correcto es que se debe evacuar en la agenda legislativa que se tiene aquellos proyectos de ley que ya pasaron primer debate y que deben ser tramitados en segundo debate. En otras situaciones, aquellos procedimientos de control político que de alguna u otra manera están mucho o bastante avanzados para poder lograr tener una respuesta. No se trata de que la fiscalización se convierta en persecución ni tampoco en show, porque eso deslegitima esa importante atribución que tiene la Asamblea Nacional. Sin embargo, efectivamente, todavía vemos que en la Asamblea Nacional incluso hay errores en el momento de llevar las sesiones, hay errores en el momento de plantear, por ejemplo, la clausura de la sesión, la suspensión de la sesión, hay errores que se cometen incluso cuando se presentan mociones y estas no son apoyadas. Sin embargo, a pesar de todo eso, lo importante siempre va a ser, para lo que el ciudadano quiere o requiere, es que de alguna u otra manera la Asamblea Nacional empiece a sintonizar con las necesidades reales de la población. Mientras hay una discusión muy lejana a las necesidades y realidades que la población tiene, definitivamente la Asamblea se empieza a convertir en algo que de alguna u otra forma se transforma en una traba que la gente observa como un impedimento para que un presidente pueda cumplir su función ejecutiva. Y la verdad no es esa. La Asamblea Nacional es muy necesaria para poder, ¿qué cosa? Delinear todo lo que se requiere a nivel normativo, a nivel legal, y por supuesto controlar el poder adecuadamente para evitar, ¿qué cosa? Que haya abusos y excesos. Pero tampoco puede haber una serie de distorsiones en los proyectos de ley que se tienen que obtener y una serie de distorsiones en el tipo de fiscalización que se hace. De esa manera lo único que se logra es una deslegitimación de un órgano importante que, nos guste o no, se requiere en un país que tiene una estructura democrática de derecho y justicia. En lugar de utilizar esos escaños, esa posición para promover y aprobar ya en segundo debate las normativas que pasaron el primero, como menciona usted, están haciendo quedar mal, según mi criterio, a sus candidatos. En lugar de decir, mire, Sofía y yo, que somos de tal o cual tienda política, queremos poner en agenda la aprobación de esta normativa que pasó el primer debate, ¿no? Y dar a conocer ese trabajo propositivo. No, resulta que más bien le pueden estar haciendo contracampaña a sus candidatos. Yo recuerdo hace años, cuando fue candidato a la presidencia de la República el economista Javier Neira, por la lista 6, acá en el municipio porteño se tomaban decisiones duras que iban a tocar el bolsillo vía impuestos de los guayaquileños. Entonces yo me preguntaba, como un periodista joven en aquella época, digo, este le está haciendo contracampaña a su propio candidato. Lo mismo puede estar sucediendo hoy por hoy, y qué buena que su propuesta. No sé si Sofi tiene alguna inquietud, pero volviendo al tema de la nueva asamblea, al que usted ya se adelantaba a describir cuál podría ser el panorama, no sé si Sofi está de acuerdo conmigo, y usted, abogado Valencia, con respecto a que esa pequeña diferencia de 67-66 puede terminarse inclinando hacia el lado del que gane. Seguramente, yo creo que sí, va a ser esa el juego que tendrá la nueva Asamblea Nacional, pero también todo dependerá del cumplimiento de los acuerdos a los que llegue
el nuevo presidente o presidenta de la República, porque ya nos hemos dado cuenta cómo la Asamblea puede modificarse rápidamente de acuerdo a los momentos o a los temas en específico también, ¿no? Que vayan de acuerdo no a sus ideologías o a los acuerdos. Si gana su candidato, me voy para allá. Si gana el mío, se viene para acá. Sí, y por temas también. A veces por temas bastante, eso es lo que también le quería consultar. ¿Cómo usted ve si la estabilidad, justamente al ser tan pocos esos asambleístas que tendrán para virarse la balanza de un lado para otro, cómo ve usted la estabilidad de la Asamblea Nacional? Mire lo importante de lo que ustedes preguntan y enfocan, que es la inquietud masificada a nivel ciudadano. ¿Por qué esto es de mucha preocupación? Empecemos por decir que una vez que se conforme, o mejor dicho, ya se inicie el nuevo periodo de la Asamblea Nacional del 2025-2029 con estos 151 integrantes, las bancadas ya no van a ser de 14, las bancadas obligatoriamente tendrán que ser con 16 miembros. Por lo tanto, usted tiene de manera bipartidista, tiene dos bancadas potentes de 67 y 66 integrantes. El resto no logra conformar una bancada. Lógicamente hay 9 de Pachacuti, 5 Social Cristiano y otros dispersos, entre ellos uno de Construye, hay uno de Unidad Popular en Alianza, etc. ¿Qué sucede con esto? Preocupación mayúscula. Se van a volver recontra ultra preciados aquellos asambleístas que definitivamente forman parte de otras bancadas, bueno, pongámoslo así, de otras líneas y tiendas políticas, porque no van a poder conformar bancadas de manera directa, no llegan a esos 16 asambleístas. Sin embargo, van a estar dispersos, porque acuérdese usted que hay también asambleístas que han llegado por movimientos locales. Esto preocupa, pero también puede ser la oportunidad para definir posiciones con claridad en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque se necesitará de los 9 votos de Pachacuti, de los 5 votos Social Cristiano, de los que se puedan ir agregando para lograr esos 77 votos o 77 voluntades para poder definir la balanza en la Asamblea Nacional. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo que en el momento actual, con los 137 integrantes, existe una suerte, efectivamente, de tratar de posicionar un mensaje político o alguna cuestión que tenga que ver con un reproche, una indicación del descontento que la población tiene en general, pero que sin embargo puede pasar factura. ¿Por qué? Porque la población espera otra cosa de la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional se le requiere para efectivamente poder trabajar en conjunto con el Ejecutivo, siempre y cuando haya líneas de agenda que permitan sacar adelante los proyectos de ley para que se conviertan en normativa que les sirvan al presidente de la República o al gobierno nacional para sacar adelante el proceso de desarrollo y crecimiento del país. Nosotros estamos estancados en cosas gravísimas como cuáles: la inseguridad, el tema que tiene que ver con, que hasta ahora no despega, la dinamización de la economía. Adicional a esto, preocupaciones mayúsculas como temas que tienen que ver efectivamente con desarrollo de normativa que de alguna u otra manera permita atender cosas muy puntuales e importantes como el caso de los niños con cáncer infantil. Adicional a esto, temas que tiene que ver y que es fundamental y parte de las atribuciones de la Asamblea Nacional. Cuidado, porque de eso ni en la campaña ni ahora escucho que se esté hablando. Vendrá la proforma presupuestaria del presupuesto general del Estado y eso lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional. Por lo tanto, en el momento que nosotros tengamos ya un presidente electo, independientemente de la línea que sea, la Asamblea Nacional tendrá que estar atenta. Ni bien se posesionan ya los asambleístas a laborar, previo lógicamente a posicionar al presidente de la República, deberían ya estar pendientes de qué es lo que va a llegar en la proforma presupuestaria para poder determinar solamente los valores y no los porcentajes adecuados de conformidad a lo que indica o se determina con el Producto Interno Bruto, para poder
darle viabilidad a la asignación adecuada que tiene que hacer el Ministerio de Finanzas a cada una de esas direcciones, ministerios y parte del gobierno nacional que de alguna u otra manera debe ser a favor de las necesidades de la población. Esos son los temas álgidos que pasan desapercibidos y que se pierden por estar en una batalla campal a nivel netamente político. Lo político es parte de la Asamblea Nacional, pero lo político tiene que estar sujeto a la estructura normativa de la Constitución, la ley orgánica y la función legislativa para poder rendir y darle soluciones a la población. Y es lo que la ciudadanía reclama, ¿no? Que a veces, bueno, muchas veces, entre el Ejecutivo y la Asamblea y otras funciones del Estado, pues se pasan en las discusiones y no realmente en las soluciones. Gustavo. Bueno, se me vienen muchas ideas a la cabeza para consultarle al abogado, y yo tiendo a no decir que siempre lo pasado fue mejor, estuvo mejor o las cosas se llevaban de mejor manera, pero siempre me cuestiono por qué las elecciones es más duro, por qué las elecciones tienen que ser en esta época en que el clima cada vez nos golpea más fuerte. Y sí quisiera preguntarle si por cuestión presupuesto, que usted acaba de mencionar, la aprobación del presupuesto, ¿no sería más benevolente, primero en cuanto al clima, que las elecciones sean en mayo, junio, julio, y se posesionen el 10 de agosto, como era hasta antes de Montecristi, y ya lo que le queda por terminar del año es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el último cuatrimestre, al presidente que se posesione? Para eso no se necesita una reforma constitucional para volver a ese calendario, ¿o sí? Sí, efectivamente se requiere una transformación de la Constitución para hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque debemos recordar que de acuerdo a lo que está normado en la misma Constitución, artículo 441, 442, que se refieren a reforma parcial, enmienda constitucional, dejan fuera de esa posibilidad todo lo que tenga que ver con los elementos constitutivos del Estado, lo que tenga que ver con la estructura del Estado, los derechos, garantías jurídicas, todo eso que tiene de alguna u otra manera un blindaje propio de una Constitución que busca, en este caso, dar beneficios a la población, y que de alguna otra manera, para quien les habla, hay una exageración o un exceso en el estado de bienestar que se pretende presentar a través de la Constitución. Definitivamente la aplicación del artículo 444 de esta misma Constitución es el que permite un cambio profundo y trascendental a través de una Asamblea Nacional Constituyente. El problema es que cuando hablamos de Asamblea Nacional Constituyente debemos hacerle conocer a los cibernautas y a los radioescuchas que resulta que implícitamente hablamos de 3 procesos electorales. Y les explico por qué 3 procesos electorales. Porque resulta que primero hay que convocar una consulta popular en la cual se le pregunta a la población si desea o no una Asamblea Nacional Constituyente, y por supuesto adjunto o anexo a esa pregunta, dentro de esa consulta va lo que tiene que ver con la reglamentación para poder determinar las reglas electorales de quiénes van a ser elegidos y de qué manera se va a conformar esa Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente usted tiene que elegir a través de esas reglas a los que van a ser asambleístas constituyentes. Y finalmente se tiene que aprobar el proyecto de constitución mediante referéndum. Yo entiendo que la población a estas alturas está sobresaturada de procesos electorales, y esto es lo que habría que analizar con detenimiento, porque en las 2 tiendas políticas, a través de sus 2 candidatos presidenciales, se ha escuchado la intención cierta de ir a esto, que para quien les habla sí es necesario, pero como usted bien dijo, hay que analizar tiempos políticos, tiempos sociales y por supuesto tiempos electorales que van de la mano con lo político, pero ¿por qué no decirlo? También las circunstancias ambientales en las que se desarrolla el país hoy por hoy, y que también en esto la Asamblea Nacional muchas veces deja que desear, habiendo temas urgentes como la situación que fue la emergencia eléctrica, que por cierto,
está pausada porque tenemos abundancia de lluvias, pero ahora tenemos una emergencia con las inundaciones y sin embargo no hay una respuesta adecuada desde el poder legislativo, la función legislativa, a lo que requiere la población. Entonces, básicamente el cambio que usted me manifestaba, mi estimado Gustavo, sí requeriría una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, la Corte Constitucional sobre esto se ha pronunciado e indica que esta Asamblea Nacional Constituyente ya no puede repetir la historia de ser de plenos poderes, sino de manera definida para temas concretos y puntuales. ¿A qué se refiere esto? A que no necesariamente ir a una Asamblea Nacional Constituyente debe ser reescribir completamente la Constitución y por supuesto la estructura y los elementos constitutivos del Estado. Sin embargo, sí habría que las reformas a las cuales se tiene que referir esta nueva Asamblea Nacional Constituyente tocar la estructura concretamente de la conformación y del funcionamiento del gobierno de la República del Ecuador, porque es ahí donde tenemos el mayor problema, ya que usted puede dividir una constitución, tiene la parte dogmática y una constitución tiene la parte orgánica. En la parte orgánica es donde hay que trabajar mucho más que en la dogmática. Muchísimas gracias al doctor Rogelio Valencia Alcíbar por estar aquí y aceptar nuestra invitación que habíamos dejado ahí en el aire, pendiente con respecto a cuando fue candidato asambleísta y por su conocimiento realmente. Ojalá algún rato nos pueda visitar aquí para poder, porque vía online a veces es difícil cortarlo en las ideas, porque a medida que va avanzando el entrevistado con la respuesta, surgen nuevas inquietudes. Así bueno, que Sofía... Yo quedo pendiente, agradecido a usted, mi estimado Gustavo y Sofía, pues en la próxima ocasión haré todo el esfuerzo posible para poder estar con ustedes presentes.